¿cuántas de aquí han intentado suicidarse? Levantó la mano un 20% del grupo. ¿Cuántos han pensado en algún momento de su vida quitarse la vida? Levantaron la mano y eran el 80% del grupo. Y luego hago la tercera pregunta. ¿Cuántos de aquí han pasado por una depresión? Y les digo, volteen a saber, era el 100%. Yo creo firmemente que por algo y para algo vivimos lo que vivimos, y sobre todo en esos mensajes difíciles que nos presenta la vida, ahí es donde más tenemos que abrir los ojos, ¿no? Porque ahí hay un mensaje especial para ti. Entonces, bueno, qué padre el poder hacerte consciente de ello y transformarlo. Yo, como le digo a mi hijo, tu única competencia eres tú mismo. Si tú das el 100%, date contento de que eres el tercero. No quieras ser el primero. O el sexto, o el octavo, el que sea, ¿no? Claro, mientras uno vaya mejorando contra uno mismo, pues eso creo que es importante, ¿no? Y poder ejercer una maternidad y una paternidad instintiva, ¿no? Y sí, sanar todo lo que tengamos que sanar para poder, pues, educar a estas generaciones y tener una, pues, sociedad más sana, ¿no? Con una salud mental, pues, mejor. Hablemos de salud mental, la importancia de esta y de tener una red de apoyo. Hablemos de cómo un muchacho, ante los ojos de la sociedad, puede ser un delincuente, pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos. Es tiempo de ser empático. Por eso te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos. Solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto Villicaña y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Red del Podcast, un servidor Heriberto Villicaña. Antes que nada, como siempre, un favor muy especial. Ayúdanos a suscribirte, a compartir, a dejarnos tus comentarios para que esta red se siga extendiendo. Yo hoy estoy muy contento porque ahora me toca estar del otro lado entrevistando a un buen amigo, Ricardo Guarro. Bienvenido a la Red del Podcast. Ahora te tocó estar del otro lado. Así es. Pues qué gusto, Heriberto. Me da mucho gusto también ahora justamente también estar de este lado, compartiendo un poquito acerca de, pues, de lo que hacemos, de lo que en su momento pues a mí me abrió los ojos, sentí como esta misión o este propósito de vida. Entonces, bueno, pues contento de estar aquí compartiendo. Antes de empezar, agradecerte todo el apoyo que he recibido de tu parte desde que empecé con lo del libro. Te lo agradezco mucho. Pero para la gente que no te conoce, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Mira, mi nombre es Ricardo Guarro y bueno, pues desde hace ya algunos años empezamos a hacer unos campamentos para mejorar la comunicación entre papás e hijos. Me regreso un poquito porque, bueno, creo que es importante. Hacíamos nosotros eventos de matrimonios. Yo trabajo para Radiorama desde hace ya muchos años. Y con la señora Adriana Corona empezamos a hacer eventos de matrimonios. Ella los impartía, pero le ayudábamos ahí con la logística y muchas cosas, ¿no? Y en algún momento, pues ella me compartía que muchos temas, situaciones complicadas que se daban en la pareja era por la educación con sus hijos. Parecía que pues no se estaban comunicando de buena forma con sus hijos. Y bueno, pues venía avanzando muy importante la tecnología. Entonces, bueno, en alguna ocasión me dijo, oye, tenemos que hacer algo para mejorar esta situación, ¿no? Y ya me quedé yo con esa idea. Al poco tiempo me fui yo a acampar con mi hijo. Y esa situación que viví yo con mi hijo, lejos del entorno familiar, se me hizo increíble esa conexión, a pesar de que en ese momento mi hijo pues tenía 3, 4 años, pero ese fin de semana que vivimos se me hizo increíble. Entonces regresé con Adriana Corona y le dije, ya sé qué tenemos que hacer, campamentos, papás e hijos. Y bueno, pues fue así que empezamos a desarrollar todos estos temas. Seguramente, bueno, creo que aquí ha estado también Oliver Chávez. Sí, ya estuvo con Oliver. Con el buen Oliver empezamos a hacer estos campamentos que se llaman Huellas Camping. Y bueno, pues fueron muchos eventos los que hicimos y fue muy satisfactorio ver cómo los papás y los hijos, pues a lo mejor cuando llegaban, pues llegaban así como medio mal encarados y, ¿no? Con esta, sobre todo iniciamos con adolescentes solamente, papás y adolescentes. Entonces, cuando llegaban los veías así como que medio de malas, muchas veces
se inscribían porque la mamá les decía, órale, vayan a este lugar, no sé qué, ¿no? Entonces, pasando las actividades, pues veías cómo se iban conectando y bueno, pues terminaban el campamento abrazados y con otra expresión, ¿no? Entonces fue muy gratificante eso. Y al cabo de muchos eventos, pues se viene la pandemia y bueno, pues evidentemente nos quedamos sin campamentos. Y yo me quedé con esta idea de poder seguir compartiendo. Y en un día, viendo un documental de los pingüinos con mis hijos y ver el trabajo que hacía el papá pingüino con la mamá pingüino, dije, qué maravilla. Y queriendo seguir compartiendo sobre todo con los papás que ya habían asistido a los campamentos, pues empecé a abrir un WhatsApp que se llamaba Papás Pingüino. Y les empecé a compartir información, consejos, videos, artículos, para poder tener una buena comunicación con diferentes temáticas, que si de sexualidad, que si de dispositivos electrónicos. Y bueno, pues fue creciendo y la gente decía, oye, ¿puedes agregar a fulanito? Y pues fue creciendo este grupo de WhatsApp de manera muy incipiente, pues muy empírica, muy básica, orgánica, ¿no? Muy orgánica. Y bueno, pues después empecé a abrir las redes sociales, después como trabajo ahí en el radio, pues pedí chance a ver si podíamos abrir un programa de radio. Y bueno, pues te estaba platicando que sucedió todo esto en la pandemia y cuando se empiezan a abrir un poquito más los espacios, la gente estaba muy necesitada de salir, ¿no? A la naturaleza. Entonces empezamos a desarrollar estas otras experiencias como caminatas de senderismo, picnics familiares. En estos picnics familiares pues tenemos muchos juegos y dinámicas justamente para mejorar la comunicación entre papás e hijos. O sea, estos juegos tienen un propósito, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a abrir como otro tipo de experiencias vinculantes, ¿no? Entre papás e hijos. Bueno, y luego me quedé con esto. Iniciamos con los papás e hijos, papás varones en Huellas Camping, pero después nos dimos cuenta que pues la gran mayoría que quería vivir esto eran las mamás. Uh-huh. Entonces nos escribían, nos decían, oye, ¿por qué yo no puedo ir? Entonces abrimos después ya también para mamás, luego los empezamos a hacer familiares, diferentes ediciones, y bueno, pues fue así que nace Huellas Camping y después Papás Pingüino, que empieza a abrir más el espectro para generar más actividades, otro tipo de campamentos, en fin. Entonces, bueno, pues de ahí nace y pues hoy en día pues es una comunidad importante la que tenemos y pues papás queriendo ser mejor papás, ¿no? Y prestarle atención a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ahorita que yo empecé con los talleres de inteligencia emocional, normalmente los dábamos para adultos, uh-huh, ¿no? Personas mayores de edad. Y como aventé una promoción 2x1, yo sabía quién se inscribía, pero nunca se me ocurrió preguntar la edad del invitado, uh-huh, ¿no? Cuando empezamos con el taller y llegamos al taller, un montón de adolescentes, 13, 14 años, 16 años, y le digo a mi socio, chin, no me pasó por la cabeza cerciorarme las edades. Dije, a ver cómo nos va. Uh-huh. Pues los jóvenes fueron los que más ganas le echaron, los que más participaban. A mí me sorprendió hacer la pregunta de cuántas de aquí han intentado suicidarse. Uh-huh. Levantó la mano un 20% del grupo. Uh-huh. Les dije, déjenla arriba. Ahora, ¿cuántos han pensado en algún momento de su vida quitarse la vida? Levantaron la mano y eran el 80% del grupo. Y luego hago la tercera pregunta. ¿Cuántos de aquí han pasado por una depresión? Y les digo, volteen a ver, era el 100%. Y digo, este 20% que acaba de levantar la mano, en cualquier momento puede brincar al otro uh-huh, porcentaje. Uh-huh. Es la importancia de estas herramientas, así les digo. Es. Y a mí me sorprendió, te digo, ver a los jóvenes cómo se incorporaron, cómo participaron, que al final del taller muchos llegaron con resistencia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque iban obligados. Tomaron el nivel 1, se fueron al nivel 2, que es el Mazamitla, y cuando veníamos de regreso, me dicen unos jóvenes, oye, Eri, sentimos que desaprovechamos el primero porque no sabíamos a qué veníamos.
¿Habrá manera de que volvamos a tomar el primer nivel? Adelante, tómelo y aprovechen lo que está en promoción ahorita. Y lo volvieron a tomar, ¿no? Entonces, de ahí ya dije, ¿sabes qué? Pues que entren los jóvenes también de ahora en adelante, ¿no? Que a final de cuentas hay que prevenir mejor en lugar de estar queriendo reparar a adultos quebrados, definitivamente, adultos fíjate con heridas. Fíjate que nosotros en Radiorama también desde hace más de 15 años pues nos dimos cuenta de esta situación que estaba viendo, un fenómeno que cada vez más había más depresión, había más ansiedad. Hoy en día, lamentablemente, no ha bajado, al contrario, ha incrementado mucho el índice de depresión, de ansiedad. Han bajado las edades. Antes no existía la depresión y la ansiedad en los niños. Hoy, lamentablemente, incluso hay intentos suicidas en adolescentes y en niños, ¿no? Digo, yo tengo mis teorías, ¿no? Son teorías, ¿no? Una, sí, el mundo ha cambiado, vimos el mundo más rápido, más caótico, más todo, ¿no? Pero también yo siento, ahorita tú me dices ¿qué opinas? Que muchos papás vienen de una escuela muy rígida, muy militarizada, ¿no? Aquí se hacen las cosas porque quiero, a lo mejor violencia, porque se educaba a base de golpes, ¿no? Así es. Entonces, yo siento que los papás actuales se fueron al otro extremo. No quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Y se han convertido en padres de familia más permisivos. Todo le quieren resolver a los hijos y con menos autoridad. Así es, sí, definitivamente que sí, eso sucede muchísimo. Hay un concepto que llaman en España las mamás o papás helicóptero, donde están sobre de ellos tratando de resolver y evidentemente esto se va fortaleciendo, es un músculo, la tolerancia a la frustración, en donde pues es importante que los chicos desde muy temprana edad tengan estas frustraciones, estas Que afronten situaciones. sus batallas. Claro, que se vayan raspando en la vida de a poco, porque si no, pues a primeras de cambio, pues viven alguna situación, un quebranto al novio, la novia en la adolescencia y pues están queriendo quitar la vida porque no saben cómo afrontar eso, ¿no? Y luego otro factor que yo veo que también puede influir mucho es cada vez los matrimonios duran menos, cada vez hay más separaciones, ¿no? Cada vez hay más madres solteras, sí. ¿no? Entonces muchas veces la mamá, como no hay presencia de papá, ay, pobrecito de mi hijo, ya sufre mucho por la ausencia de papá y lo tratan como... Así es. Y en muchos casos, la verdad es que las abuelas pues también cumplen una función pues importante porque, bueno, los cuidan, pero pues tampoco es su responsabilidad estar poniendo límites, ¿no? Y efectivamente hay un sentido de culpa por parte de las mamás o papás de no estar tan presentes en el día a día, porque hoy en día cuesta mucho trabajo el ganar, el sustento. Entonces, bueno, sí sucede eso, que por este sentido de culpa pues son muy permisivas y van brindando todo, no ponen límites. Entonces, bueno, creo que con mayor razón hay que ser firmes, pero sí, por supuesto, muy cariñosos. Hay que brindarles todo el amor posible a los hijos. Creo que eso no existe medida, pero sí los límites son bien importantes, ¿no? Oye, ahorita estamos hablando, antes de que empezáramos, de la serie de adolescencia, ¿no? ¿Qué te pareció? Pues mira, platicábamos fuera del aire, la verdad es que de manera técnica a mí me sorprendió estas tomas tan largas que tiene, muy bien llevadas, las actuaciones, impresionante el chavito y en cuanto al contenido, creo que pues es importante verla para darnos cuenta de que nuestros hijos antes pues se accidentaban o posiblemente se morían en los ríos, en accidentes afuera, ¿no? Hoy en día en nuestros cuartos estamos perdiendo a nuestros hijos porque no sabemos qué es lo que están viendo, qué es lo que están sintiendo a través de todas estas redes sociales y bueno, pues qué importante es darnos cuenta, hacernos conscientes de que creemos que está seguro estando ahí en su cuarto, pero puede estar teniendo un abanico de posibilidades de estar viendo cierto contenido que no es debido para ellos, ¿no? Esa es una, ¿no? Otro punto que se ve en la serie es el bullying, ¿no? Y el bullying en nuestros tiempos, digo, siempre ha existido, pero
la diferencia del de antes al de hoy es que hoy está un celular, ¿no? Y el bullying se puede convertir en redes sociales y se potencializa, ¿no? Sí, y antes pues tenía cara el buleador, ¿no? Y lo veías y en dado caso lo podías enfrentar y pues hasta ahí dicen, hay un dicho, ¿no? Que el abusador pues vive hasta que el valiente, hasta que el cobarde quiere, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día eso no pasa porque pues te graban y eso pues se multiplica y con el anonimato de las redes sociales pues todo el mundo tiene el derecho de estar opinando y pues no saben lo que puede causar en una persona, ¿no? Y por ejemplo, aquí fue un asesinato, pero ¿cuántos de los asesinatos en escuelas en Estados Unidos fue gente que fue víctima de bullying? ¿No? Entonces, yo siempre he dicho, yo fui agresor, a mí me tocó ser la agresión en cuestión del bullying, y yo siempre he dicho que si queremos erradicarlo, tenemos que prestarle atención tanto al agresor como al agredido y brindarles la ayuda que se necesite, ¿no? Si es ayuda psicológica, si es ayuda psiquiátrica. Porque ahí están esos casos, ¿no? Que por no prestarles atención a los agredidos, crecen con rencor y luego pasan este tipo de situaciones. Fíjate que te voy a platicar algo que creo que nunca lo he platicado y menos así al aire, pero cuando yo estaba chico en la primaria, yo era el defensor de los que eran víctimas, ¿no? Incluso pues no es algo que yo me enorgullezca, pero bueno, pues así fue y pues ni modo, no lo hacía yo con dolo, pero los chavitos estos me pagaban. Y ahí, fíjate, yo soy Ricardo Guarro, ¿no? Guarro, seguramente de ahí viene. Entonces ellos me daban ahí no me acuerdo, sí, creo que estas monedas de 100 pesos me pagaban porque yo los cuidara, ¿no? Y eventualmente, pues sí, a los que ejercían el bullying, pues ahí yo me lo sonaba, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hay que solucionar de esa manera, pues, ¿no? Pero sí, eso creo que nunca lo había platicado. ¿Qué otra cosa te dejó la serie? Te digo, yo te platicaba fuera del aire que yo la vi pensando que iba a ser de diferente manera, ¿no? Tú ya conoces mi historia y yo dije, va a ser una historia fuerte, como la mía, pero a lo mejor con diferente contexto y no lograron hacer lo que hicieron mis papás conmigo, que no fue todo mis papás, ¿no? También fue mi decisión de querer hacer un cambio en mi vida. Me gustó mucho la serie, pero yo sí esperaba que iba a ser una serie mucho más fuerte. A mí en lo personal no se me hizo fuerte comparando, ¿no? Claro. Pues creo que una de las cosas más importantes es estar presentes, pero realmente tener esta comunicación profunda. Y para poder tener una comunicación profunda con nuestros hijos, pues es bien importante mantener esta comunicación también superficial del día a día, de conocer cuáles son los gustos de nuestros hijos, qué les gusta ver, cuáles son los youtubers que siguen, qué tipo de música escuchan, sin estar juzgando todo el tiempo, ¿no? Tal vez, a lo mejor sí no nos gustan los contenidos de las canciones, tal vez muchas cosas que a lo mejor nosotros podemos opinar, ¿no? Pero cuando estás todo el tiempo juzgando, pues el hijo dice, no, mejor ya ni le platico a mi papá porque pues todo el tiempo está criticando, ¿no? Entonces creo que es bien importante el estar en el día a día, quiénes son sus amigos, cuál es la comida que les gusta, todo este tipo de comunicación que pareciera superficial es la que nos va a ir dando la comunicación cada vez más profunda hasta que ellos nos puedan platicar pues cuáles son sus principales miedos, cuáles son sus más grandes sueños y eso nos lo va a dar el estar presentes en el día a día, ¿no? Hay algo que me llamó la atención en la serie, cuando le preguntan al hijo quién quiere que se quede con él en el interrogatorio, que decide que el papá. La mamá como que se pone celosa y no entiende el por qué el papá, ¿no? Y yo creo que siempre a los padres los queremos igual, pero hay más afinidad siempre a lo mejor con uno, ¿no? Yo platico el caso mío. Mi mamá y yo somos igual de carácter. Entonces chocamos mucho, ¿no? Yo a lo mejor en ese caso me puse, ¿a quién hubiera pedido? Yo digo, a mi papá. Porque mi papá es una persona más tranquila, más pacífica, que va a haber un consejo, en lugar a lo mejor de mi mamá, un grito, un regaño, porque es más alterada mi mamá, ¿no? Y es más como yo. ¿Tú qué opinas con
con eso. Claro, incluso en algún momento de la serie como que pareciera como que también nos hacen creer que hay una situación ahí con el papá, ¿no? De que tal vez él abusó de alguna forma violenta o algo con el chico, ¿no? Pero sí, creo que pues es importante mantener esta comunicación de ambos. Creo que tanto la mamá como el papá fungen pues un papel sumamente importante en la educación, en la crianza de los hijos. No es verdad que hay muchas mamás que dicen, no, pues es que soy mamá y papá. No, pues seguramente haces el rol, ¿no? Pero no se puede las ser tareas, papá, ¿no? las tareas. Pero sí, definitivamente no existe eso de que soy mamá y papá a la vez. Entonces, bueno, creo que pues es un mensaje también para todos los papás. Hay que estar presentes con nuestros hijos, aun cuando ya existe esta separación. Y por eso me llamó tanto la atención la historia de los pingüinos, ¿no? Finalmente, ellos están presentes y hacen un trabajo en equipo. Creo que no existe este rol del ex papá o la ex mamá. Pues eres papá para toda la vida, eres mamá para toda la vida. Entonces, bueno, creo que es bien importante hacer un lado esta parte de los egos y dejar de tener cuando hay una separación a estos hijos como moneda de cambio, ¿no? Pues no lo vas a ver si no me depositas, pues no te deposito si no me dejas verlo. Y entonces, pues quienes llevan El perdiendo, daño que le estamos haciendo a los hijos. definitivamente son los hijos, ¿no? El sentimiento de culpa del papá a lo último. Y sí, va, la última imagen donde se ve el papá, pues ahí abrazando al muñequito este. Híjole, qué difícil debe de ser vivir esta situación, ¿no? Y la verdad es que no estamos exentos, nadie, de que algún chico, incluso creo que si no sabemos gestionar de buena forma nuestras emociones, pues cualquiera podemos llegar a alguna situación de esa manera, ¿no? Y no se nace sabiendo ser padres, pero yo digo que a lo mejor, por mejores padres que seamos, si pasa una situación como la que le vieron estos papás, yo digo que de todas maneras el sentimiento seguiría siendo igual, ¿no? ¿Qué dejé de hacer? Yo creo que sí, definitivamente. Como bien dices, creo que pues no sabemos, no nacemos sabiendo ser padres. Creo que vamos aprendiendo desde que nosotros somos hijos, ¿no? Cómo fueron mis papás conmigo. Y seguramente habrá muchas situaciones que la percepción de ese niño, pues a lo mejor seguramente se van a generar heridas por más bonito que pueda ser esta relación, porque un día mi papá no pudo ir al festival y aun cuando sea un papá presente se van a generar estas heridas. Pero creo que sí es bien importante, hoy en día con tantas herramientas que existen, pues creo que sí es bien importante y es una responsabilidad nosotros Y estamos como a un papás, clic, ¿no? De investigar. Claro, nosotros como papás sí es nuestra responsabilidad hacernos de estas herramientas y sobre todo pues generar estos momentos bonitos, ¿no? Y justamente pues de ahí nace pues esta misión, este gusto de Papás Pingüino, ¿no? De generar estas experiencias padres entre papás e hijos, ¿no? ¿Y cuáles son esos 10 mandamientos que tienes en Papás Pingüino? ¿Cómo le llamas? ¿Decálogo? ¿Qué? El decálogo de Papás Pingüino, pues mira, justamente con esto que te platicaba yo de la percepción, todos vamos a generar heridas, estas famosas heridas de la infancia. Creo que es importante identificarlas, qué es eso que yo viví con mi mamá, con mi papá, sanarlas, darnos cuenta de ellas, darnos cuenta que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que ellos tenían. Hay que darnos cuenta que seguramente pues ellos también tienen su historia y lo más probable es que fue mucho más cruda porque Sí. así es, ¿no? Antes era mucho más fuerte, rígida esta maternidad, paternidad. Yo no digo si está bien o está mal, así era. Y entender que así fue la historia de mi mamá, de mi papá, con sus papás. Y bueno, pues ellos hicieron lo mejor que pudieron conmigo. Y ahora me corresponde a mí sanar eso para no seguir arrastrándolo, ¿no? Yo sí digo que la educación de antes sí está mal. Tú no lo dices, yo digo que sí, ¿no? Los que fueron educados de la vieja escuela
siempre dicen, no, es que era mejor de la de antes, venos cómo estamos ahorita y ve cómo están ahorita los jóvenes, ¿no? Y yo siempre les digo, a ver, si tú en tus tiempos te hubieras encontrado drogado, sintiéndote mal, ¿le hubieras tocado la puerta a tu papá para pedirle ayuda? La respuesta de todos ha sido no. ¿Por qué? Porque me hubieran agarrado a golpes. No era la educación correcta. ¿Por qué? Porque uno como padre tiene que generarle la confianza a los hijos de que cualquier problema que tengan, acudan a nosotros, ¿no? Yo sí tenía la confianza y pasó conmigo, ¿no? Que un día me encontraba drogado, alcoholizado y me empecé a sentir mal, delirio de persecución, sentía que me venían siguiendo, estaba con una persona que conocí y con él consumí, ¿no? Pero lo acababa de conocer, nos estábamos afuera de la casa y después me paniqué, dije, ¿y si luego quiere meterse a la casa? ¿Y si luego quiere hacer algo? Y me empecé a sentir bien mal. Y dije, le voy a ir a pedir ayuda a mi papá. Voy, toco la puerta y sale mi papá y me dice, ¿qué pasó, hijo? Le digo, ando bien drogado y me siento bien mal. Espérame, déjame cambiarme. Se cambió, nos fuimos a la sala y solo hubo una plática. Nada que ver con el tema de las drogas. Una plática X, me dijo, cuando te sientas mejor te vas a descansar y mañana platicamos. Ya me sentí bien, me fui a dormir y al día siguiente ya vino una plática, un consejo, ¿no? No fue gritos, no fue regaños, no fue golpes. Entonces, yo sí digo que la educación de antes se hacía con lo que se podía, con lo que se tenía, ¿no? Estoy de acuerdo y así fueron educados, pero siento que no era la correcta porque no se generaba esta confianza. Más que respeto era miedo, desde mi punto de vista. Claro. Creo que tiene que ver con la percepción y lo que se vive y la información que se tiene hoy en día. Si volteamos en retrospectiva, pues efectivamente no tiene nada que ver esta maternidad, esta crianza positiva y todos estos conceptos que hoy en día conocemos con eso, esa manera de educar de antes. Sin embargo, pues así era, Sí. ¿no? Eran las herramientas que se tenían. Y se creía que era la manera correcta. Exacto. Y probablemente esto que estamos ejerciendo hoy en día, en unos años nos van a criticar. van a decir, no manches, ¿cómo es posible que llevaban a sus hijos a la playa con hoy en día, vamos a hablar del 2050, con hoy en día, con los rayos que queman? No sé, no lo sé. Entonces seguramente Sí, claro. pues nos van a criticar las generaciones venideras, ¿no? Entonces, bueno, creo que hoy en día pues es importante seguir nuestro corazón. Creo que nos hemos desconectado mucho de nuestro instinto con tantos mensajes que existen hoy en día y hemos dejado de conectar nuestro corazón con nuestro cerebro y poder ejercer una maternidad y una paternidad instintiva, ¿no? Y sí, sanar todo lo que tengamos que sanar para poder, pues, educar a estas generaciones y tener una pues, sociedad más sana, ¿no? Con una salud mental, pues, mejor. Así es. El 2. El 2 sería identificar las creencias limitantes que hay en nuestra familia, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos han dicho que pisar descalzos Te vas a enfermar. te vas a enfermar de la garganta, ¿no? Y se dice, se repite y sucede, ¿no? Esta profecía autocumplida porque, bueno, existe este lazo de amor, este vínculo tan fuerte que efectivamente sucede, porque pues si me lo está diciendo mi referencia mayor, que es mi madre o mi padre, pues evidentemente que sí sucede y me enfermo, ¿no? O con respecto al dinero, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que el dinero corrompe a las personas, que el dinero hace mezquinas, avaros a las personas? Pues el dinero no Que los que tiene tienen dinero ese es mala vida. poder, ¿no? Claro, exactamente. Entonces existen muchas creencias en torno a la salud, a la economía, a las relaciones personales, a las relaciones de pareja. Bueno, pues identificar qué es esto que se ha venido en las generaciones anteriores y darme cuenta que, ok, me llegó hoy, me sirve o simplemente la agradezco, pero pues la hago a un lado y con qué cosas sí me quedo, ¿no? Qué cosas sí son valiosas y funcionales hoy en día. El tercer punto sería no minimices los sentimientos de tus hijos. ¿Cuántas veces han venido nuestros hijos o nosotros fuimos con nuestros padres porque se nos perdió un peluche, ¿no? O se rompió un juguete y vamos llorando con nuestros papás, con nuestra mamá
y pues se me rompió mi juguete favorito y ¿qué es lo primero? Vemos a nuestro hijo llorar y lo primero es, a ver ya, no llores, no llores. Y lo segundo es, luego compramos otro. Oye, ese peluche que era su amigo, que era algo muy importante para él, lo queremos reemplazar simplemente así, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante, y esto cuando son pequeños, pero también en la adolescencia, a lo mejor vienen y nos platican que en su escuela le están aplicando la ley del hielo, sus amigos, y rápidamente les damos la solución, les dicen, no, hombre, eso no es nada, no, hombre, cuando yo estaba adolescente, no, hombre, a mí sí me daban la pamba y tantas cosas. Sí, minimizamos ¿no? las batallas de nuestro hijo porque estamos pensando como adultos, ¿no? Yo siempre le decía a mi mujer, no quiero que mi hija un día esté en la escuela y que todo mundo se esté yendo y sea la última, ¿no? Porque en su mentecita probablemente es, a lo mejor me están abandonando. Claro. ¿No? Sí. Y me acuerdo que un día a mi mujer se le olvidó que tenía... Que los viernes salen media hora antes y se le fue el rollo. Entonces, llegó aparte 15 minutos después, ya era la última, ¿no? Y ya llegamos por ella y le decimos, mi amor, discúlpanos por el trauma que te acabamos de generar. Claro, pues así pasa, ¿no? Fíjate, una anécdota, vamos a hacer un pequeño paréntesis con el decálogo. Justamente algo así fue lo que yo viví y creo que hoy en día es lo que a mí me conecta. Hace muchos años, pues yo estaba muy chiquito, mis papás acaban de comprar una casa aquí en Guadalajara y bueno, pues esa casa, el crédito hipotecario de un día para otro, con una devaluación muy importante que hubo en el 81, creo, se cuatriplicó. Entonces, en lugar de deber, no sé, vamos a decir, 1 millón de pesos, de pronto, de la noche a la mañana, debían 4. Entonces, imagínate, pues, este crédito mensual, pues había que pagarlo ahora 4 veces más. Entonces, por supuesto que no había de dónde. Y mi mamá nació en Estados Unidos. Entonces tenía la facilidad de trabajar de manera legal allá. Entonces nos vamos, los 4 deciden que nos vayamos a vivir allá. Y bueno, pues estamos allá, mi mamá trabaja de manera legal, generando pues en dólares. Mi papá no de manera legal, pero pues también chambeando y pues también abonando allá a la deuda. Y después de un año, pues logran aventarle un buen billete a la deuda. Entonces deciden que nos regresemos. Nos venimos para acá. Y al cabo del tiempo le hablan a mi mamá y le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues todavía tienes acá un montón de ventas. ¿Quieres que las hagamos o vienes por tus dólares para concretarlas y a ganar más dólares, no? No, pues ahí voy. Pero no nos vamos ya los 4, nos dejan a mi hermano y a mí con mis abuelos. Y entonces, bueno, pues mis papás, lo que creían que eran un par de semanas, pues se va a 1 mes, a 2 meses. Y pues este niño pues pregunta, oye, ¿mis papás? Pues ya pronto vienen. Pues para ese niño de 5 años, pues ya pronto vienen, pues ya vienen en la esquina, ¿no? Pues no sucedía y pasaban las semanas y los meses y nada. Después de 4 o 5 meses ya finalmente regresan, pero yo recuerdo, antes de que regresaran, mis abuelos me ponían un sofá a un lado de su cama y bueno, pues yo recuerdo que un día me acosté y ya no me acordaba del rostro de mis papás. Entonces, ese abandono que sintió ese niño de 5 años no fue generado por nadie más que por la percepción de ese niño. Claro. Porque mis papás en ningún momento me abandonaron, al contrario, lo que ellos estaban buscando pues es tener una casa bonita, darnos alimento, estudios en una escuela particular. Entonces lo que ellos buscaban era el bienestar de su familia, de sus hijos. Entonces esto que genera este niño, pues evidentemente que me marcó. Y al cabo del tiempo, bueno, pues yo me vuelvo un adolescente muy rebelde, No, a lo mejor no me comparo pues,
Pero sí, evidentemente, pues empiezo a agarrar la fiesta y empiezo a hacerme de pues, amigos, me voy de la casa y pues ciertas situaciones que viví en la adolescencia y que no fue hasta ya mucho después, ya en la juventud, incluso cuando yo tomo un curso y me doy cuenta de que incluso cuando empiezo a hacer los campamentos, cuando te platicaba de esto de Adriana, pues entonces yo me doy cuenta de que por qué me conecté yo con este tema de la paternidad. Y entonces me doy cuenta que fue gracias a eso que viví y entonces logro yo transformar esa herida que yo viví en una misión, en un propósito de vida. Entonces, capitalizarlo. Entonces yo creo firmemente que por algo y para algo vivimos lo que vivimos y sobre todo en esos mensajes difíciles que nos presenta la vida, ahí es donde más tenemos que abrir los ojos, ¿no? Porque ahí hay un mensaje especial para ti. Entonces, bueno, qué padre el poder hacerte consciente de ello y transformarlo, porque nos podemos quedar en el papel de víctima y decir, no, pues es que pues lo que yo viví, pues estuvo bien cañón. Entonces, y nos quedamos ahí, ¿no? En el papel de víctima y no hacemos más. Y qué importante entonces es estar consciente de lo que estamos viviendo, de esas situaciones difíciles que nos presenta la vida, Dios, como cada quien le quiera decir, el universo, y transformarlo. Fíjate que ahorita me sentí identificado con la historia que me contaste, porque dicen que para el trastorno que yo tengo, por lo general debe haber un detonante, ¿no? Uh-huh. Y mi mamá dice, cuando pedí los testimonios, que ella siente que fue... A mi hermano le da apendicitis, se le complica, le da peritonitis, estuvo hospitalizado en la ciudad de Los Mochis, de donde yo soy, como 2 semanas y le dijeron, aquí se nos va a morir. Llévenselo a Estados Unidos. Se lo llevaron a Estados Unidos a mi hermano y mis papás obviamente se fueron con él y estuvieron allá como 1 mes, creo, ¿no? Entonces, cuando regresan mis papás, mi mamá dice que el cambio mío fue impresionante. Me volví mucho más rebelde, mucho más agresivo, mucho más violento. Entonces mi mamá dice que a raíz de ahí fue. Entonces yo que consciente no lo tengo, pero a lo mejor de manera inconsciente sí me sentí abandonado, ¿no? O sea, mi hermano es más importante y se fueron con mi hermano, ¿no? Claro, así es. Entonces, bueno, pues cuando me doy cuenta de ello, pues lejos de culpar a mis padres, claro. pues les agradezco infinitamente que sucedió así, porque hoy en día pues puedo vivir de mi propósito de vida, ¿no? De esta misión, de esta vocación que siento. Entonces, bueno, creo que es importante pues agradecer que haya sucedido como haya sucedido, porque pues finalmente nos hace ser quienes somos, ¿no? Si somos conscientes, porque si no, bueno, pues ahí nos quedamos, Claro. ¿no? ¿El siguiente cuál es? El siguiente punto sería involúcrate e interésate ¿Es el cuarto? en sus cosas. Así es, el cuarto. ¿Cuántas veces lo que decíamos hace rato, ¿no? Estamos todo el tiempo juzgando, criticando los gustos que tienen nuestros hijos y bueno, pues eso lo que hace pues es ir como generando como estos ladrillos que vamos poniendo día a día y pues al cabo del tiempo pues ya generamos ahí un muro, una pared importante en la comunicación. Entonces, bueno, hay que estar presentes, hay que estar conscientes de qué es lo que están viendo, cuáles son sus gustos, a quién, qué cantante les gusta, compartir muchas cosas, porque cuando hay cosas en común, tenemos cosas que platicar. Pero si no, pues entonces lo que sucede es que llegamos por ellos y ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste hoy? Nada. Y no hay más. Pero si sabemos quién es su amigo, entonces le preguntamos por él, si sabemos cuál es el deporte, cuál es el videojuego que le gusta, cuál es la música, pues entonces estamos compartiendo cosas que tenemos en común. De otra forma, pues ahí nos quedamos en la crítica y pues vamos generando este muro, ¿no? que hablamos. El otro punto sería, reconoce sus talentos y virtudes. En muchas ocasiones, por ejemplo, en mi caso, Diego, mi hijo mayor, él durante muchos años no le gustaba el fútbol. No le gustaba el fútbol. Yo cuando estaba en la primaria me gustaba muchísimo el fútbol y era el capitán y era el que diario escogían
Y luego más adelante jugué y llegué a la segunda división. Luego el clásico, luego me jodí la rodilla. No, luego ya entré a la universidad y ya dejé el fútbol, pero a lo que voy es que, pues a lo mejor yo me gustaría que jugara fútbol, ¿no? Y si yo no estuviera como consciente de ello, pues... Si queremos pasarle nuestros sueños a nuestros hijos. Exacto, ¿no? Pero no, en realidad a Diego le gustan los animales, le gustan... Hoy en día ya él solito a raíz del Mundial del 2022 Decidió se ser hizo súper fan, pero mucho más fan que yo y sabe los nombres de todos los jugadores de la Liga Española y de la Europea y todo, pero eso fue su gusto y fue su decisión. Pero creo que es importante identificar cuáles son sus talentos, cuáles son sus virtudes, para entonces, te decía que a mi hijo le gustan mucho los animales, pues entonces voy y genero cosas que tengan que ver con ello. En alguna ocasión platiqué con la gente del zoológico, que son buenos amigos, y bueno, pues nos ayudaron a generar una experiencia para que Diego entrara con los animales y todo esto, ¿no? Y qué importante es reconocer en ambos sentidos, tanto reconocer de identificar como reconocer de darse cuenta, ¿no? De cuando hace las cosas bien, Exacto, reconocérselo, darle ¿no? este reconocimiento a tu hijo, oye, qué bien que hiciste esto, tal cosa, ¿no? Pero siendo honestos, ¿no? Claro, Porque por muchas supuesto. veces... Qué bueno que dices eso. Ay, tú eres el mejor, Claro. ¿no? Nadie lo hace como tú. Como tú. Y luego ese niño se va a dar de topes cuando llegue la cruda realidad, ¿no? Así es. Mira, incluso el texto así tal cual de ese punto en particular tiene que ver con ser auténticos, ¿no? O sea, si mi hijo hoy en día te decía que ya le gusta el fútbol, pero bueno, empezó hace 2, 3 años, pues evidentemente que le falta mucho por ser bueno. Entonces, creo que es importante decirle, oye, lo estás haciendo muy bien, te falta todavía mejorar, pero sí, como dices, ser auténticos en ello, ¿no? Yo como le digo a mi hijo, tu única competencia eres tú mismo. Si tú eres el segundo mejor, el tercer mejor, si tú das el 100%, date contento de que eres el tercero. ¿No? No quieras ser el primero. O el sexto, O el sexto, octavo, el sí. que sea, ¿no? Claro, mientras uno vaya mejorando Claro. contra uno mismo, pues eso creo que es importante, ¿no? El siguiente punto sería, ahorita vamos en el quinto. Vamos al quinto, el ajá. sexto es, cree en él y dile que confías en él. Qué importante es que la figura más importante que tienes, Mira, que puse son chinito ahorita tus con este padres, punto y te voy a decir por qué. te digan que creen en ti y que confían en que las decisiones que tomes las vas a hacer de manera consciente, y si se equivoca tu hijo, pues él va a tener la consecuencia sobre esta equivocación y seguramente pues va a aprender de ella, ¿no? Cuando tomamos decisiones acertadas, vamos a ponerlo entre comillas, pues hay que disfrutar que tomamos esa buena decisión, ¿no? Pero cuando tomamos esta decisión equivocada, lo pongo otra vez entre comillas, ahí está nuevamente este aprendizaje, ¿no? Aprendemos de los errores, no aprendemos de los aciertos. Entonces, pues qué importante es caernos y volvernos a caer, porque mientras más veces te caigas, ¿qué va a suceder? Más veces te vas a levantar y más fortalecido vas a salir, ¿no? Ahorita que tocaste este punto, cuando a mis papás les dan mi diagnóstico, les dijeron, tu hijo tiene trastorno límite de la personalidad, déficit de atención, una lesión en el lóbulo frontal, las cosas están fuera de control, yo les sugiero internarlo en un hospital psiquiátrico. Pues mis papás, por asesoría de otras personas, decidieron que la mejor medicina iba a ser el amor y empezaron a modificar su manera de relacionarse conmigo. A lo que voy con esto es, a lo que quiero llegar es, yo no supe lo que tenía el nombre del trastorno y todo eso hasta que me puse a investigar para mi libro. Obviamente yo sabía que algo no estaba bien en mí, pero nunca me hicieron creer que no podía. Tengo cartas de mi papá porque la manera de comunicarse conmigo era por medio de cartas, porque si no a veces explotaba, donde cartas motivacionales, donde ponía ejemplos de Michael Jordan, cartas hechas desde el amor,
que eso me ayudó mucho. Siempre creyeron en mí, donde mis papás se hubieran comprado ¿cómo se dice? Que te hubieran puesto la etiqueta. La etiqueta, y se hubieran creído lo que dijo la psiquiatra, porque la psiquiatra le dijo que la secundaria no le iba a terminar, la prepa casi imposible y una carrera universitaria descartada, no fuera egresado de la Universidad Panamericana, ¿no? Entonces, qué importante es hacerles ver a tus hijos que sí pueden, ¿no? Y que ellos sepan que confías en ellos, ¿no? El siguiente punto sería, genera la convivencia uno a uno, con cada uno de tus hijos. Las experiencias que tengamos en familia, los viajes, pues qué padre, y mientras más podemos hacer, bienvenidos. Pero si podemos generar esta comunicación uno a uno, es decir, pues invítalo a cenar a uno de tus hijos, invítalo, si le gusta el fútbol, pues invítalo al estadio a tu hijo, o salirse al parque, ¿no? Tampoco tiene que costar, ¿no? Te vas al parque con tu hijo y estás en esta experiencia uno a uno. O si es tu hija, pues entonces a lo mejor se pueden ir, no sé, de compras, o un día de spa, o no sé, cada quien puede generar alguna O a tomar experiencia, una ¿no? tacita de té, que me ponga una tacita de peluca, té. me maquille. Por supuesto. Fíjate que es bien bonito cuando te dejas llevar con esta experiencia, sobre todo cuando son pequeñitos, pues en alguna ocasión me llevé a mi hija a cenar. Ella tenía 4 años cuando fuimos a cenar y generamos esta cita, y ella se arregló y se puso su vestidito. Yo llegué con una flor, se la entregué, nos fuimos a cenar, tuvimos esta cena. Obviamente, pues, a dónde quería ir ella, ¿no? No le iba a llevar a donde a mí me gustan los cortes argentinos, Sí, claro. ¿no? ¿Dónde quieres tú ir? Fuimos, cenamos, había un restaurante, lo puedo decir porque ya no existe, había un restaurante japonés que se llama El Bushido, nos Y fuimos aunque a cenar existiera, ahí. bueno, pues no le pasa nada. No pasa nada, le damos ahí un golecito. ¿Eh? Pues ya no existe, pero fuimos y cenamos ahí, y cuando yo le preguntaba después, ya años después, ¿cuál era el restaurante que más le gustaba? ¿Cuál crees que era? Pues El Bushido. Porque ahí se generó, pues... Hay una emoción, Una ¿no? emoción, ¿no? Lo que sucede con Riley en esta película de Intensamente, ¿no? Que se generan como estos puentes, ¿no? Ese sería el siguiente punto. Otro de los puntos importantes es establece reglas y límites claros. A veces nosotros como papás cometemos pues seguramente muchos errores y creemos que damos una instrucción clara, ¿no? Y se generan muchos desacuerdos por ello. Por ejemplo, le decimos a nuestro hijo, tiende tu cama. Nos vamos, trabajamos, regresamos y la cama está extendida, y entonces te dije que tendieras tu cama y no sé qué, bla, bla, bla. Y el hijo, como son los hijos, puede salirse con la suya y decirte, mamá, el día todavía no se acaba. Ahorita la puedo tender, ¿no? Arregla tu cuarto, llegamos igual, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser mucho más claros en estas instrucciones, en estos límites. No llegues tarde. ¿Tarde para quién? Ajá. ¿No? A lo mejor yo como papá a las 8 de la noche ya se me hace tardísimo, y él para su adolescencia de 16, 17 años. No llegué tarde, llegué a las 12, todos los demás llegan a la 1, 2, 3 de la mañana. Tempranísimo. Entonces, bueno, hay que ser mucho más claros en estas instrucciones que nosotros les damos, dónde, a qué hora. Si decimos arregla tu cuarto, ¿qué es para ti arreglar el cuarto? A lo mejor para mí es ya nada más que no haya cosas tiradas en el suelo, pero para la mamá, pues es tener como esta foto de revista del cuarto. No, sí, para la mamá tiene que estar esto del lado derecho, esto del lado izquierdo. Esto no va acá, ¿no? Va de este lado. Sucede, ¿no? Así no se tiende la cama, se tiende así. Entonces, bueno, para mí, ¿qué es arreglar el cuarto? Entonces, bueno, y como papás seleccionar nuestras batallas también. Definitivamente. Creo que no tenemos que poner por encima nunca la disciplina, por encima de la comunicación, jamás. Porque luego no se da una si no se tiene la otra. Si nosotros no generamos este vínculo, si no somos un referente, si no damos un ejemplo
como papás, pues va a ser muy difícil que yo le esté diciendo a mi hijo que no mienta cuando ve que yo estoy mintiendo a cada rato, ¿no? Entonces, bueno, creo que es bien importante, pues sí, dar ejemplo, ¿no? Ese, pues ya estamos casi terminando. El noveno sería llega a acuerdos. A veces, como papás, podemos ser muy militarizados, podemos ser muy, que no permitimos margen de error. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a suceder si yo soy tan estricto con mis hijos? Pues eventualmente, pues mi hijo va a buscar la manera No, de los podemos echar asfixiar mentiras, ¿no? y hasta se pueden ir de la casa, como sucede en muchas de las generaciones anteriores, ¿no? Que de tanta asfixia terminaban Ya saliéndose no de quiero casa. estar ahí, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo. Si yo le digo a mi hijo que tiene que llegar a tal hora y en una excepción ese día llega tarde, bueno, pues vamos a escuchar qué es lo que sucedió y tal vez no sucedió más que quiso seguir en la fiesta, ¿no? Pero de otra manera, lo que va a hacer el hijo, si tú eres demasiado estricto, pues te va a echar mentiras. Nosotros le decimos a nuestros hijos, aquí ustedes tienen voz y voto. Si algo no están de acuerdo, díganoslos. Ya nosotros les explicaremos el por qué la decisión y a lo mejor en determinado momento, ¿sabes qué? Sí cometimos un error y la podemos cambiar la decisión, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo una vez mi mujer lo castigó por un año. No me acuerdo por cuánto lo castigó, ¿no? Pero le digo, a ver, ve, platica con ella y negocia. Dile, oye, mamá, ¿me dejas salir en esta ocasión? Y voy a hacer esto, a ver qué te dice, ¿no? Y ya fue, negoció con la mamá y le dijo, bueno, está bien, pues vete a la fiesta que tienes, ¿no? Claro. Eso que mencionas tú, me voy a regresar al punto de llega a acuerdos cuando tenemos esta manera de platicar con ellos. Por supuesto que se pueden tener acuerdos y de hecho nosotros sugerimos que incluso hasta la pongan por escrito, ¿no? Porque si hay alguna falta y se tiene por escrito cuál es la consecuencia, pues es muy fácil, ¿no? Vamos a ver, pues a ver qué dice, pues no llegaste a la hora que debías, pues entonces la consecuencia es tal, ¿no? Y entonces ya no hay para estar ahí generando conflicto, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importantísimo, el tener estos acuerdos por escrito, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Nada de que no me dijiste, mamá. Porque luego pasa que si lo hacemos cuando estamos con la emoción del enojo, pues viene, un año te castigado, castigo ¿no? un año, No, solo es de por vida. el Nintendo, no vas a volver a verlo. Sí, tienen que ser, ¿cómo se dicen los castigos? Tienen que ser, esa fue la palabra. Consecuencias. Sí, pero o sea, no exagerados, pues tienen que ser Sí, fácil de acordes y que sí se vayan a Acordes, cumplir, ¿no? Claro, y que tengan que ver con la falta, Sí. porque pues nada que tiene que ver que si no llegaste tarde, pues te castigo el Nintendo durante un año. ¿Dónde está? ¿No? O un relación. error que a veces cometen los padres es, pues te fascina el fútbol, no me vas a ir al fútbol. Oye, güey, es el deporte, ¿cómo le castigas? Claro. El deporte, lo que probablemente vaya a hacer que no caiga en las adicciones, ¿no? Exactamente. Y el último punto sería, pide perdón si crees que la regaste, porque la regamos y muchas personas, muchos papás o Les mamás enseñamos humildad. pueden creer que perdemos autoridad cuando pedimos perdón y es todo lo contrario, porque aparte les estamos poniendo el ejemplo porque también ellos se van a equivocar y que ellos también sepan pedir perdón cuando se equivoquen, ¿no? Entonces, lejos de perder autoridad, la ganamos, pero por mucho, ¿no? Entonces, bueno, y darle el tiempo y la importancia a ese perdón. Tal vez si cometí una faltita y bueno, está bien, pues nada más te pido perdón porque la regué. Pero si realmente me di cuenta que herí sus sentimientos de manera importante, pues entonces buscar un espacio, tal vez en la noche, ir a su habitación, en su cama, una vez que tengamos ahí una plática, hijo, de verdad, me dolió mucho haberte dicho tal cosa y de verdad te pido perdón y voy a procurar no volver a hacerlo, ¿no? Darle la importancia a esa falta que cometí. Y bueno, pues creo que ya como un bonus extra,
sería ver a los ojos a nuestros hijos, darnos cuenta que no son de nuestra propiedad. Ellos son un espíritu, un alma de manera independiente y que merece todo nuestro respeto. Sí, por supuesto, nuestra guía, nuestro acompañamiento, pero creo que es bien importante darnos cuenta que no son de nuestra propiedad. Y les llamamos mis hijos, ¿no? Porque, bueno, pues así estamos acostumbrados a estas pertenencias, pero en realidad no son nuestros, ¿no? Son prestados y hay que aprovecharlos el tiempo que aprovecharlos, claro, darnos cuenta y no perdernos todos esos momentos tan bonitos que podemos llegar a generar y darnos cuenta que en muchas ocasiones generamos muchas historias y muchos dramas por cosas que no valen la pena. Y disfrutar de todas las etapas, ¿no? Porque yo, Sí. en lo personal, mi hijo tiene 14 años y mi niña tiene 10 años. Ah, pues casi igual, ¿eh? No, o sea, y el primero se llama Diego. Ah, mira. Y yo he disfrutado todas las etapas. A mí, Heriberto Villicaña, si me preguntas, ¿ser papá ha sido difícil? ¿Hasta ahorita? No. Así es, ni a mí. A mí también me han encantado desde que eran chiquititos, el cambiar el pañal, de todas esas etapas se me han hecho increíbles y hoy en día que están en la adolescencia, creo que es bien importante cambiar la mirada de la adolescencia, darnos cuenta que en esa etapa, pues ellos están teniendo muchísimos cambios hormonales, físicos, emocionales, mentales, o sea, de todos están teniendo una explosión de cambios y que evidentemente pues tienen como estos altibajos, pero también es una etapa en donde todo lo viven de manera muy intensa, entonces llevados con una buena causa, encauzándolos de manera correcta, creo que es una etapa muy bonita. Yo la disfruté muchísimo la adolescencia. Mi mujer y yo tenemos una dinámica constantemente con nuestros hijos, ¿no? A cada uno le preguntamos, ¿qué cosas positivas ves en nosotros como padres? ¿Y cómo podemos mejorar como papás? ¿No? Y seguido le hacemos esa pregunta. Claro, hay que estarnos evaluando, ¿no? Esta mejora continua. Sí, Lo que hay en las empresas, pues ¿por qué no aplicar ciertas cosas, ¿no? También en nosotros, si en las empresas y en todas partes hay reglas, hay manuales, pues tal vez no de manera tan rígida, pero sí creo que vale la pena pues estarnos evaluando nosotros como papás y bueno, pues también a lo mejor ellos como hijos, ¿no? Es correcto. ¿Algo que quieras agregar? Pues creo que ya abordamos prácticamente todo, invitarlos a que vivan estas experiencias, a que sigan generando estas experiencias uno a uno o en familia. Si quieren unirse a nosotros, bienvenidos. Y si no, pues busquen la manera de irse al parque. Nosotros, pues te decía, ¿no? Vamos a ríos, cascadas, montañas, nos vamos a diferentes parques a jugar con cierto propósito, ¿no? Es el encontrar el cómo sí, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo tengo bien presente que en la pandemia, no recuerdo si fue el Día del Padre o mi cumpleaños, y mi mujer le dice a los niños, oye, ¿qué le vamos a hacer a tu papá por su cumpleaños? Y dice, pues que no podemos salir. Podemos ir a llevarlo al circo, pero no podemos salir. Dice, bueno, ¿y por qué no le hacen el circo aquí en la casa? Uh-huh. Y me diseñaron ahí toda una escenografía de como estuviera en un circo, me hicieron palomitas y cada uno presentó un acto, ¿no? Y fue un momento donde me quebré, se me salieron las lágrimas. Claro. Fue un momento hermoso. Fíjate para que mí. Eso que estás platicando también lo vivimos también justo cuando estábamos en plena pandemia, lo más rígido que estaba. Hicimos un huellas camping virtual. Y muchas familias, incluso de Estados Unidos, se conectaron, montaron sus campamentos y cada uno ponía ahí su cámara y fue una edición de Huellas Camping, la verdad también bien bonita. Entonces, bueno, darnos cuenta que, bueno, está bien eventualmente ir a la plaza, está bien ir al centro comercial,
pero cada domingo estar en el centro comercial viendo qué son todas estas cosas que no puedo comprar, generando este consumismo, esta ansiedad por no poder ser, por no poder comprar, pues mejor vamos a espacios naturales y a generar estos recuerdos imborrables en nuestros hijos, ¿no? Ricardo, la gente, ¿cómo te puede seguir? ¿Cómo te puede contactar? Así estamos como Papás Pingüino, así nos encuentran en Facebook, estamos en Instagram. Si nos quieren mandar un WhatsApp y unirse a la comunidad de Papás Pingüino, nosotros ahí les mandamos, pues te decía, videos, artículos, consejos y además precios especiales en todas nuestras actividades. Nos pueden mandar un WhatsApp al 33 31 91 75 89 y ahí nos mandan un WhatsApp y ahí los agregamos. O sea, nos fue el tiempo de volada. Te agradezco mucho que hayas venido aquí Muchas gracias, Heriberto. El podcast. Gracias a ti y bueno, pues también eres, pues creo que un ejemplo. Tu historia, tu testimonio también es bien importante, tu libro y próximamente por ahí, no sé si se pueda mencionar. Sí, hay que hablar para que se cumpla. Exacto, que ya estás con la película, entonces bueno, pues ahí nos invitarás a la premier. Va que va. Muchísimas gracias. Gracias, y amigos, Alberto. Acuérdense, ayúdenos a compartir, a suscribirse, déjenos sus comentarios y su like y nos vemos en el siguiente episodio de La Red del Podcast. Esto fue La Red El Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?